Acompáñenme, por favor, en el Gálatas 2, del 1 al 10. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 2, del 1 al 10. Dicen por acá que se está escuchando mejor. Qué bueno. Gloria a Dios. Bien. Dice así. Después, pasados 14 días, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, para con los gentiles, en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, a los cual también procuré, o lo cual también procuré hacer con diligencia, o con diligencia hacer. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída, Señor. Dice tu palabra que tu palabra no retorna atrás vacía, Señor. Habla a nuestros corazones a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación. Señor, te adoramos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como vimos en este pasaje nos habla, ¿verdad?, de esa situación que viene a presentar Pablo a la iglesia en Jerusalén. Y como dije anteriormente en la introducción, era una reunión muy importante, donde se iba a, entre otras cosas, principalmente se estaba tratando el tema de la circuncisión y que estaban utilizando unos falsos maestros para influenciar sobre los gálatas que se habían convertido. Antes de examinar estos tres actos en los cuales se divide estos 10 versículos, eh, en el drama que ocurrió, ¿verdad?, en lo que se conoce como el Consejo el Concilio de Jerusalén, debemos familiarizarnos con los participantes. ¿Quiénes son los que están participando en esta discusión? ¿Quiénes son los que están participando en esta discusión? Y entonces vamos a ver quiénes son ellos, ¿no? Primeramente tenemos a Bernabé, a Tito y al mismo Pablo. Obviamente Pablo lo hemos conocido, ¿no? Pablo es el gran apóstol de los gentiles. Pablo dio por sentado el hecho de que él era, y eso lo vimos en el primer capítulo, de que él era independiente a los líderes de la iglesia porque él mismo se llama como un abortivo, él fue seleccionado por el mismo Jesús y lo llamó aparte de la forma en que había llamado al resto de los apóstoles. De ahí procedió a demostrar que ellos habían aprobado su mensaje y su misión a los gentiles, sin que le hubiesen exigido que impusiese la circuncisión. También estaba Bernabé.
era uno de los amigos más cercanos de Pablo. De hecho, cuando Pablo trató de entrar en la comunión en la iglesia, fue Bernabé quien le abrió el camino. Recuerden que Pablo perseguía, asolaba a la iglesia y a Bernabé fue el que lo introduce en el camino, abre camino para él, para que la gente lo pueda escuchar. Eh, Bernabé significa amigo, hijo de ánimo, ese es lo que significa el nombre de Bernabé. Y siempre vas a encontrar un Bernabé alentando a alguien. Yo le doy gracias a Dios por los Bernabé. Pues los Bernabé son estas personas que están ahí, ellos no buscan protagonismo, pero ellos abren camino para que otros pasen, ¿no? Y dan segundas oportunidades, como hizo con Juan Marco. No voy a entrar en muchos detalles en la vida de Bernabé, o lo que hizo, porque este no es el estudio sobre eso, pero ciertamente es un personaje que me llena mucho saber que existe, que existió para Pablo, que existió para Juan Marcos y que para hoy existen muchos Bernabé que también abren camino para esos nuevos cristianos y para aquellos que necesitan segundas oportunidades. También con ellos estaba Tito. Y Tito era un creyente gentil, él era gentil, no era judío, que trabajó con Pablo y aparentemente fue ganado para Cristo por medio del ministerio del apóstol. Y podemos ver algo de eso, hay una carta que escribe el mismo Tito, que dentro de un libro en la palabra, en la Biblia, que se llama Tito, y en Tito 1:4, pues vemos algo de eso. Él fue producto del ministerio del apóstol entre los gentiles y fue llevado a la conferencia como el exhibit A, ¿verdad? O la prueba A de la iglesia de los gentiles. En años posteriores, Tito ayudó a Pablo yendo a algunas de las iglesias más difíciles para ayudarlos a resolver sus problemas. Eso lo vemos en 2 de Corintios 7 y en el mismo libro de Tito, Tito 1:5. Segundo, también tenemos, ¿verdad? Ahí introducimos esos tres personajes que estaban con Pablo, esos dos personajes que estaban con Pablo. Estaba Pablo, Bernabé y Tito. Segundo, también tenemos a tres hombres que eran considerados los pilares de la iglesia en Jerusalén. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo, pero este Jacobo no debemos confundirlo con Jacobo el apóstol, sino que este era, también se conoce como Santiago, que era el hermano del Señor, el hermano de Jesús. No debe confundirse, ¿verdad?, con el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Este había sido asesinado por Herodes, y eso está en Hechos 2:12 del 1 al 2. Pedro, de Pedro conocemos por su parte, ¿verdad?, que es destacada en los relatos de los evangelios, así como en la primera mitad del libro de los Hechos. Fue a Pedro quien Jesús le dio las llaves del reino, ¿no? De modo que él fue quien participó para abrir la puerta de la fe a los judíos, y lo vemos en el libro el segundo capítulo de Hechos, a los samaritanos en el capítulo 8 de Hechos, y a los gentiles en el capítulo 10 de Hechos, cuando fue a casa de Cornelio. El domingo pasado estuvimos predicando sobre eso. También tenemos a Juan. También sabemos, ¿verdad? Conocemos los registros evangélicos como uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Está el libro, Juan escribió el libro de Juan, las cartas y el Apocalipsis, ¿no? Y es uno de los asociados con Pedro en el ministerio de la palabra. Finalmente tenemos a Jacobo o a Santiago, ¿no? El hermano de Jesús. Quien tal vez es quizás el que necesita un poco más de introducción, porque Juan y Pedro pues los conocemos a través de todos los evangelios. El registro evangélico indica que, ¿verdad?, María y José tuvieron otros hijos además de Jesús, y Santiago estaba entre ellos. Esto lo vemos en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Por supuesto, ¿verdad?, que aclaramos, Jesús nació por el poder del Espíritu Santo y no a través de una generación natural humana, ¿no? Los hermanos y las hermanas de nuestro Señor no creyeron en Él durante su ministerio en la tierra. Eso está registrado en la palabra, en Juan 7. Sin embargo, encontramos que sus hermanos fueron asociados con la iglesia
de los creyentes en la iglesia primitiva, y eso lo vemos en el primer capítulo de Hechos. Pablo nos informa que Cristo resucitado se le apareció a Santiago, y este probablemente fue el turning point, ¿verdad? El punto de vuelta o de inflexión en la vida de Santiago. Y de ese punto en adelante, Santiago fue otro, ¿no? Y Santiago se convirtió luego en el líder de la iglesia primitiva de Jerusalén. También fue el escritor de la epístola de Santiago. eh, y, y, y en Hechos 21 sugiere que era judío, no solamente de nacionalidad, sino también en pensamiento. Así que es importante, ¿verdad?, conocer estos personajes, porque son personajes importantes para la historia y ayudan a afirmar el hecho de que de la fuerza con que iba a salir Pablo de esta reunión del concilio, ¿no? No eran cualquiera personas, o sea, eran como le decía al principio, eran tres pilares de la iglesia, tres personajes muy importantes en la iglesia. Tercero, tenemos, de los personajes que tenemos y menciona estos pasajes, tenemos a los falsos hermanos, a los falsos maestros, que comenzaron a agitar los ánimos para que Tito fuera circuncidado y que posteriormente llevaron esas enseñanzas a Antioquía. Junto con esos hombres y los apóstoles y ancianos, ¿verdad? Estaba este grupo de falsos hermanos que se habían infiltrado en las reuniones y trataron de privar a los creyentes de su libertad en Cristo. Hago un paréntesis aquí porque mucha de esta información que estamos dando no está en estos versículos de Gálatas, pero está en Hechos 15. Hechos 15 nos narra lo que sucedió en esta reunión. Son como decir, son pasajes paralelos. Si usted lee Gálatas 2, lea también Hechos 15 y va a ver que los detalles de lo que ocurrió en esa reunión están en Hechos 15, ¿no? Y están hablando del mismo momento. Así que eso es importante cuando estemos estudiando este pasaje. Sin duda, estos falsos maestros eran algunos de los judaizantes que habían seguido a Pablo en la iglesia después de la iglesia, después habían seguido, ¿verdad?, a Pablo en la iglesia y habían tratado de capturar sus conversos, ¿no? Ellos se habían metido dentro de la iglesia para tratar de sembrar estas enseñanzas eh, legalistas, por decirlo así, ¿no? Y tratar de romper lo que Pablo ya había construido, ¿no? A través del Evangelio. El hecho de que Pablo los llame falsos hermanos o falsos maestros indica que no eran verdaderos cristianos, sino que se hacían pasar por tales para poder capturar a la conferencia o la reunión por sí mismo y capturar, ¿verdad?, a las iglesias, a los hermanos convertidos y sacarlos de la libertad que había traído Pablo a sus vidas a través de Jesucristo. Entonces, estos son los personajes, ¿no? Como dije anteriormente, usted lee Gálatas 2, también debe leer Hechos 15. Y muchos de estos detalles los estamos sacando del libro de 15 de Hechos. El principal punto de negociación de Pablo era con estos líderes de la iglesia y no con los detractores judaizantes. Pablo no vino aquí a negociar con estos falsos hermanos. Pablo vino aquí a hablar con los líderes de la iglesia y vino a exponer su punto a los líderes de la iglesia. A Pablo le interesaba que la iglesia estuviese alineada en su mensaje, ¿verdad? Aunque la íntima relación, ¿verdad?, entre los pilares de la iglesia y algunos de los más celosos discípulos debe haber creado alguna situación de tensión. Recuerden pues que esta gente de la iglesia primitiva, los pilares de la iglesia, pues habían sido criados en el judaísmo y el Señor los había libertado y muchos de los que se habían añadido a la iglesia seguían algunas prácticas judías. Así que probablemente estos temas trae un poco de tensión
entre los presentes en el concilio. Había 3 puntos importantes entre las motivaciones de esta segunda visita de Pablo a Jerusalén. Lo primero, y esto lo dice empezando el pasaje, Pablo insistió que había sido promovido esta reunión según una revelación. El Señor mismo le había revelado a Pablo que debía ir a reunirse en Jerusalén y presentar su caso ante los líderes de la iglesia. Esta es la misma palabra que usó en el capítulo 1, versículo 12, cuando describe la revelación de Cristo resultando resucitado en el camino a Damasco, así como otras revelaciones que Pablo recibió. En la semana pasada, Cristian estuvo hablando un poco sobre este término de revelación y lo asoció, ¿verdad?, con la palabra apocalipsis, ¿no? El segundo punto, ante tal reunión en Jerusalén, los líderes podían oír personalmente qué Pablo estaba pensando o qué Pablo estaba presentando a los gentiles. Eh, él quería que los líderes escucharan personalmente, no por cuento de otros, sino por su boca, qué es lo que estaba pasando con los gentiles. Él quería llegar a un acuerdo con los líderes de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, sobre el mensaje que Dios le había dado. Ahora, si el mensaje que Pablo estaba predicando se lo había dado Dios, ¿por qué Pablo necesitaba el consenso de la iglesia en Jerusalén? Eh, Él no necesitaba la aprobación de ningún humano, si el Señor mismo le había dado el mensaje. Y esto me llama la atención porque Pablo es un hombre disciplinado, ¿no? Y Pablo, eh, lo que Dios le había encomendado y comunicado, aunque no requería la aprobación humana, él estaba buscando la salud y el bienestar de la iglesia. Y para que la iglesia estuviese saludable y el mensaje fuera fuerte, ¿verdad? Tal como era, sin ser diluido, era necesario que la iglesia reconociera a que este mensaje que Pablo estaba predicando había sido ciertamente revelado por Dios y que la iglesia respaldara el mensaje que Pablo estaba llevando. Así que Pablo pudo haberse tirado para atrás y decir, este mensaje me lo dio Dios, así que yo lo digo como, no necesito aprobación de nadie, no necesito ir allá a Jerusalén, no, pero él sabía que por encima de él estaba la iglesia y el evangelio de Cristo. Y él, por la salud y bienestar de la iglesia, pues accede a ir a Jerusalén. Tercer punto, ¿verdad? De por qué Pablo fue ya a Jerusalén. Pablo estaba buscando resolver la crisis que hubiese podido crear una crisis que hubiese podido crear una gran división en el cuerpo de Cristo. Recuerden que estaban estos judaizantes y estaban sembrando la discordia tratando de dividir la iglesia. Más tarde Pablo en Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que Pablo estaba buscando la unión de la iglesia, la unidad de la iglesia y que se uniera detrás de un solo mensaje. Así, ¿verdad? Habiendo dado este resumen, en primera parte de lo que podemos decir, denominar como el primer acto de este drama que estamos viendo en esta reunión, lo primero que hace Pablo es hacer una consulta privada. Se reúne en privado con los líderes de la iglesia. Eh, Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía de su primer viaje misionero, emocionados por la forma en que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero los legalistas judíos en Jerusalén estaban molestos con el informe que habían dado y vinieron a Antioquía y empezaron a enseñar que el gentil tenía que convertirse primero en judío antes de que pudiera ser cristiano. Esto lo vemos en Hechos 15, recuerden que Hechos 15 nos da muchos detalles. La circuncisión que exigían los gentiles era un importante rito judío transmitido desde los días de Abraham. Ahora, someterse a la circuncisión significaba aceptar y obedecer toda la ley judía.
En realidad, el pueblo judío había olvidado el significado interior y espiritual de este rito, como se lo había dado el Señor a través de Moisés, así como algunas otras cosas así como algunas iglesias de hoy han perdido el significado espiritual del bautismo y lo han convertido en un ritual externo. Y entonces el verdadero cristiano, eh, eh, cuando uno reconoce a Cristo como su Salvador, experimenta una circuncisión interna del corazón. Esto lo vemos en Colosenses 2, en Colosenses 2 del 10 al 11. Me gustaría buscar ese pasaje. Vamos a buscar un momentito Colosenses 2. Se me retiren. Colosenses 2, 10 y 11. ¿Qué dice Colosenses 2, 10 y 11? Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces vemos que Cristo se transforma todo este rito, Él lo lleva todo Él en la cruz. Y en estos momentos, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, no me hace falta esta parte, hacer este cambio físico, sino que el cambio es interno en el corazón. Y no necesitamos someternos a ninguna operación física. Entonces, cuando Pablo y Bernabé confrontaron a estos hombres con la verdad del Evangelio, el resultado fue una discusión, un acalorado eh, argumento, y esto está en Hechos 15:2. Se decidió que el mejor lugar para resolver la pregunta era ante los líderes de la iglesia de Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, se reunieron, como dije, lo primero que hicieron fue que se reunieron en privado con los líderes, Pablo, Bernabé y Tito, ¿no? Y dice ahí, cuando en el versículo 2 Pablo dice, no, para no correr o haber corrido en vano. Eso no significa que Pablo no estuviese seguro de lo que iba a decir, ni de su ministerio. Sino que yo creo que, ¿sabe? Recuérdese que por revelación Pablo viene a Jerusalén y en la revelación viene la sabiduría y las palabras correctas y el Señor pone en el corazón de Pablo el orden, ¿no? Y por eso él decide primero reunirse con los líderes. Su conducta en el camino a esta conferencia o a este concilio indicaba que él no tenía dudas. Dice en Hechos 15:3 que él venía caminando a Jerusalén, pero iba predicando. Por donde quiera que iba caminando, él venía predicando. Lo que le preocupaba era el futuro del evangelio entre los gentiles, porque ese era el ministerio específico de Cristo, que Cristo había puesto en él. Si los pilares de la iglesia se hubiesen puesto del lado de los judaizantes o trataban de comprometerse, entonces el ministerio de Pablo iba a estar en peligro. Así que a Pablo le interesaba estar claro en esto. Quería obtener la aprobación antes de enfrentarse a toda la asamblea. Por eso se reúne en privado primero con ellos, ¿no? De lo contrario, podía resultar en una iglesia dividida. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión privada? Bueno, los apóstoles y los ancianos aprobaron el evangelio de Pablo. Le, eh, no, le, no le agregaron nada, dice, ¿verdad? Me gusta cómo lo dice Pablo en Gálatas 2:6. Dice, al final, vamos a ver por aquí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Eso implica que es como decir, tú lo has dicho todo, no tengo nada que añadir. Eso es lo que estaba diciendo los apóstoles. No tenemos nada que añadir. Y así declararon que los judaizantes estaban equivocados. Por esta reunión privada, pero esta reunión privada fue el comienzo, porque entonces de ahí se movieron a la asamblea, frente a todo el mundo, ¿no? Y ahí comienza ya eso del versículo 3 al 5, más o menos, en Gálatas 2, en la convocatoria pública, ¿no? El relato histórico del Concilio de Jerusalén es registrado por Lucas
Esto está en Hechos 15, como dije, particularmente estos tres versículos del 3 al 5 de Gálatas 2, está también en Hechos 15 del 6 al 21, ahí con más detalles, ¿no? Muchos testigos se presentaron, ¿verdad? En este caso, ¿no? Presentaron el caso del Evangelio, de la gracia de Dios, comenzando por Pedro mismo. Y Pedro hace una exposición tremenda, esos versículos del 7 al 11 de Hechos 15. Fue él quien había sido elegido, como dijimos antes, ¿verdad? Para llevar el Evangelio a los gentiles cuando fue a casa de Cornelio, y eso está registrado en 8:10. Y le recuerda a la asamblea, eso es Pedro hablando de la asamblea, ¿no? Que Dios dio el Espíritu Santo a los gentiles creyentes tal como lo hizo con los judíos. De modo que no había diferencia. Y es importante porque Pedro, pilar de la iglesia, se para y afirma que no hay diferencia para aquellos que creen en Cristo, no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos o gentiles, ¿no? Y que el mismo Espíritu Santo que le habían dado que había descendido sobre los judíos, descendió también sobre los gentiles. Esta afirmación es poderosísima para afirmar el caso que estaba presentando Pablo. Esta había sido, ¿verdad?, una lección difícil de aprender para los primeros cristianos, ¿verdad? Estamos rompiendo, como decíamos el domingo, rompiendo barreras, ¿no? Rompiendo murallas. Porque durante siglos había habido una gran diferencia entre los judíos y los gentiles, ¿no? Estaban separados. En su muerte en la cruz, Jesús había derribado las barreras entre los judíos y los gentiles, como dice en Efesios 2, del 11 al 22. De modo que en Cristo no hay diferencias raciales, y esto se afirma en Gálatas 3, que lo estudiaremos más adelante. En su discurso en la conferencia, Pedro dejaba claro que solo hay un camino de salvación, y es la fe en Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Esa es la exposición de Pedro magistral, ¿no? El Señor estaba hablando con poder a la iglesia. Entonces Pablo y Bernabé dijeron a la asamblea lo que Dios había hecho entre los gentiles. Empezaron a testificar lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y entonces estaban, ¿verdad?, como rindiendo este informe misionero. Venían del campo misionero y estaban reportando lo que había sucedido. Y tremendo informe el que estaban presentando. Los falsos hermanos que estaban allí, o los falsos maestros que estaban allí, deben haber debatido con Pablo y Bernabé. Ellos no se estaban quedando callados tampoco, ¿no? Pero estos dos soldados de la cruz no estaban cediendo. Pablo quería que la verdad del Evangelio continuara entre los gentiles. Él estaba bien enfocado, él sabía lo que quería, él sabía lo que el Señor había puesto en su corazón y venía como soldado aguerrido a luchar por el Evangelio para que el Evangelio llegara a los gentiles y no iba a permitir que estos falsos hermanos se interpusieran. En algún momento de la conferencia parece que Tito se convirtió en la prueba viva sobre este punto. Era un cristiano gentil que nunca se había sometido a la circuncisión. Sin embargo, estaba claro para todos que él estaba realmente salvado. No había duda de eso. Ahora bien, si los judaizantes tenían razón, y lo que recuerden que lo que decían los judaizantes era que era salvo si era circuncidado de la manera en que Moisés lo había indicado, si no, no era salvo. Eso es lo que decían los judaizantes. Entonces Tito no era un hombre salvado, pero él era un hombre salvado. El Espíritu Santo había venido sobre él y dio evidencia de tener este Espíritu Santo. Por lo tanto, los judaizantes estaban equivocados. En este punto podría ser útil si consideráramos lo que pasó con otro asociado de Pablo, otro producto de la predicación de Pablo, que fue Timoteo. Eso está en Hechos 16. Pero no voy a entrar mucho en el caso de Timoteo. En el caso de Timoteo sí fue circuncidado porque él era mitad judío, mitad gentil. Y convenía para el ministerio de Timoteo. Recuerde que al final del camino aquí lo importante es la predicación de la palabra
y que los pecadores procedan a arrepentimiento y se salven. Y entonces uno va a hacer los sacrificios que uno tenga que hacer para que esa palabra llegue. Eh, y uno se somete, ¿verdad?, a la voluntad del Señor en esto. Como dije, no voy a abundar mucho sobre Timoteo, pero ciertamente Tito era un gentil completo y para él había presentado un problema, ¿verdad? Si se sometía a lo que estaban pidiendo los judaizantes. Por otro lado, Santiago, ¿verdad? Y esto en la misma conferencia, después que Pablo y Bernabé dan su informe a la iglesia, Santiago, que era el líder de la iglesia, dio el resumen de los argumentos y la conclusión del asunto. Él pone el punto final a la discusión, ¿no? Y eso está en los versículos del 13 al 21 del capítulo 15 de Hechos. Tan judío como era, dejó claro que un gentil no tiene que convertirse en judío para convertirse en cristiano. Santiago lo dijo también, o sea, las palabras fueron bien fuertes, ¿no? El programa de Dios para este día es sacar de los gentiles a un pueblo por su nombre, por el nombre de Cristo. Vamos a buscar un momentito aquí en Hechos 15. Quiero leer eso directo aquí de la palabra. Hechos 15, del 13 al 21. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Sabe? El Señor estaba tomando en los gentiles pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Entonces cita a los profetas, donde dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Wow, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su palabra, ¿no? Santiago citó a los profetas y en particular donde incluye a los gentiles en el plan del Señor. Entonces, Santiago pidió a la asamblea que aconsejara a los gentiles que no hicieran nada que ofendiera a los judíos incrédulos para que no les impidiera ser salvos, ¿no? O sea, como nosotros decimos hoy día, no sean piedra de tropiezo para los judíos, sino que no hagan cosas que los ofendan, sino que vamos a predicar el evangelio, ¿no? Y Pablo en este caso ganó pues la batalla. Su punto de vista prevaleció, el punto de vista de Pablo prevaleció en la reunión privada, cuando estaban entre los líderes del evangelio, y también en la reunión pública, cuando el grupo estuvo de acuerdo con Pablo y se opuso también a los judaizantes. Los ecos de la conferencia o el concilio de Jerusalén se escuchan repetidamente en las cartas de Pablo y específicamente en la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo menciona el yugo de la esclavitud y Pedro en Hechos 15:10, nos habla, usó esas mismas palabras, ¿no? Así que Pablo estaba usando las mismas palabras que, que, que Pedro estaba utilizando en su discurso más adelante en la misma carta. Los temas de libertad, certidumbre, se repiten a menudo a través de la carta, ¿no? Como en la idea de la circuncisión. Siglos después, los cristianos de hoy necesitan apreciar de nuevo la valiente postura que Pablo y los que estaban con él tomaron por la libertad del Evangelio. Y para mí esto es importantísimo porque nosotros estamos contados entre los gentiles, salvados, y gracias a que Pablo pudo mantener sus posturas, el Evangelio se sigue expandiendo a través de los gentiles y llega hasta nosotros el día de hoy. La preocupación de Pablo era la verdad del Evangelio, no la paz de la iglesia. La sabiduría que Dios
eh, eh, la sabiduría de Dios enviada desde arriba es primero pura y luego pacífica. Y este versículo me llamó la atención, Santiago 3:17, el del apóstol de Santiago, el hermano de Jesús, Santiago 3:17. Quiero leerlo rápidamente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero dice, primeramente pura, y después las otras cosas. ¿Okay? Así que dentro de la filosofía del ministerio de Pablo no estaba esto de la paz a cualquier precio, ¿no? Primero estaba, por encima estaba la verdad del Evangelio. Desde la época de Pablo, los enemigos de la gracia han estado tratando de añadir algo al simple evangelio de la gracia de Dios. Nos dicen que un hombre es salvo por la fe en Jesucristo, más algo más. Y esto lo vemos hoy día, ¿no? Eh, eh, somos salvos por la fe en Jesucristo, pero tenemos que hacer obras buenas para seguir ganándonos la salvación. O tenemos que ser miembros de la iglesia, o tenemos que hacer un ritual religioso. Y Pablo deja claro a estos maestros, a esos maestros que están equivocados. Yo soy salvo por la fe en Jesucristo. De hecho, Pablo pronuncia una maldición sobre cualquier persona, específica ángel o hombre o ángel, ¿no? Que predique cualquier otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia de Dios centrado en Jesucristo. Así que es grave manipular el evangelio. Finalmente llegamos a los últimos versículos del 6 al 10, ¿verdad? Como un tercer acto de este drama que está ocurriendo en la asamblea. Donde viene esa confirmación. Los judaizantes esperaban conseguir que los líderes de la iglesia de Jerusalén no estuviesen de acuerdo con Pablo, pero por el contrario, Pablo deja claro que él mismo, fíjate que en esos pasajes Pablo deja claro que él mismo no queda impresionado por las personas ni por las posiciones de los líderes de la iglesia. Él los respetaba, por supuesto, ¿no? Pero al contrario, eh, eh, él lo respetaba, pero él sabía que la palabra, el evangelio de verdad estaba por encima de los hombres, ¿no? De lo contrario, no había consultado con ellos en privado, o sea, él sentía respeto, ¿verdad? Por los pilares de la iglesia y por eso va en privado primero donde ellos. Pero en estos versículos, creo que es en Gálatas 2:6, dice, ¿verdad? Pero los que tenían reputación de ser algo, y entre paréntesis dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Él establece, ¿verdad? Que el Señor está por encima de todos, ¿no? Eh, así que él los respetaba, por eso se reúne primero con ellos. eh, y había respeto mutuo. No era que les tenía miedo, pero sí, o quería comprar su influencia, pero sí los respetaba. Él viene a presentar sus posturas. Todo lo que quería hacer era reconocer la gracia de Dios, obrando en la vida y el ministerio, y eso fue lo que hicieron, ¿no? La asamblea no solo aprobó el evangelio de Pablo y se opuso a los enemigos de Pablo, sino que alentaron el ministerio de Pablo, los reconocieron públicamente y reconocieron públicamente que Dios había encomendado el aspecto gentil de la obra de Dios en las manos de Pablo. No podían añadir nada al mensaje de Pablo o a los ministerios y no se atrevían a quitarle nada. Había acuerdo y unidad. Un evangelio sería predicado a los judíos y a los gentiles. Sin embargo, los líderes reconocieron que Dios había asignado diferentes áreas de ministerio a diferentes hombres. Aparte de la visita a casa de Cornelio y a los samaritanos, Pedro había centrado su ministerio principalmente entre los judíos. Pablo había sido llamado como embajador especial de Dios ante los gentiles, por lo que se acordó que cada hombre ministraría
en la esfera que Dios le había asignado. El evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión no son dos mensajes diferentes, ya que se había acordado que solo hay un evangelio. Y esto es la parte más medular, es la parte medular de este pasaje. Es un solo evangelio, un solo Dios. Gloria a Dios por esto, ¿no? Más bien, tenemos aquí dos esferas diferentes de ministerio, una de los judíos y una de los gentiles. Pedro y Pablo predicarían el mismo evangelio y el mismo Señor estaría trabajando en ellos y por medio de ellos, pero ministrarían a diferentes pueblos. Y eso pasa hoy. El Señor utiliza, hay gente a las cuales quizás yo no llego, pero quizás el pastor Cristian llega, o el pastor Dani, el pastor Domingo, y el Señor nos utiliza como él que entiende. Lo importante es que el evangelio sea predicado. Esto no significa que Pablo nunca buscaría ganar judíos, por el contrario, él tenía una gran carga en su corazón para su pueblo, y lo vemos reflejado en Romanos 9, del 1 al 3. De hecho, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a una sinagoga judía, y si la había, y comenzaba su trabajo en su propio pueblo, empezaba a predicar en la sinagoga. Tampoco se excluye a Pedro de ministrar a los gentiles, pero cada uno de ellos concentraría su obra en su propia esfera que se le había asignado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Santiago, Pedro y Juan irían a los judíos y Pablo iría a los gentiles, como hemos estudiado hasta el momento. La conferencia de Jerusalén comenzó con una gran posibilidad de división y disensión en la iglesia, pero terminó con la cooperación y el acuerdo. Y esto me recuerda el pasaje de Salmo, el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Afirmando juntos en armonía. Qué bonito es ver la iglesia unida. Tal vez tengamos que practicar parte de esta cooperación con más intensidad dentro de la iglesia. Debemos reconocer el hecho de que Dios llama a las personas a diferentes ministerios en diferentes lugares. Sin embargo, todos predicamos el mismo evangelio y buscamos trabajar juntos para edificar su iglesia. Entre los que conocen y aman a Cristo, no puede haber tal cosa como competencia. Pedro era un gran hombre y tal vez el apóstol principal, sin embargo, con mucho gusto se dio a Pablo, un recién llegado a la iglesia, alguien que había perseguido a la iglesia, le permitió continuar con su evangelio como el Señor lo guió. Anteriormente Pablo explicaba su independencia con respecto a los apóstoles en el primer capítulo de Gálatas, pero ahora estaba afirmando la interdependencia con los apóstoles. Una diferencia en esas dos palabras. Primero, él afirma, bueno, yo fui llamado de forma independiente a los apóstoles, el Señor mismo me llamó a mí, pero ahora estaba afirmando su interdependencia con los apóstoles por medio de un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Era libre y sin embargo estaba voluntariamente en comunión con ellos en el ministerio del evangelio. Finalmente, en el versículo 10, es como si fuera una postdata a este pasaje, ¿no? Dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El versículo 10, pasamos de lo teológico a lo práctico, ayudando a los pobres. Ciertamente estas cosas van juntas. La doctrina correcta nunca es un sustituto del deber cristiano. Y en Santiago, el capítulo 2 de Santiago habla un poco de eso, ¿no? Con demasiada frecuencia nuestras reuniones en las iglesias discuten los problemas, pero no resultan en ayuda práctica para el mundo necesitado. O sea, nosotros tenemos que empezar a movernos, ¿sabes? A veces nos filosofamos mucho sobre los problemas, sobre las situaciones, sobre las necesidades, pero tardamos mucho a veces en brindar la mano, en movernos, en movilizarnos para hacer la parte práctica, en llevar la ayuda. Y tenemos que ser más ágiles y movernos con más diligencia
en poner en práctica lo que predicamos. Pablo siempre había estado interesado en ayudar a los pobres, así que le alegró muchísimo seguir la sugerencia de los líderes. Aunque la conferencia terminó con Pablo y los líderes en acuerdo, ¿no? Esto no resolvió permanentemente el problema. Los judaizantes no se dieron por vencidos y persiguieron el interferir con la obra de Pablo e invadir las iglesias que fundó. Pablo llegó a la buena noticia, y esto lo vemos al final de Hechos 15, llegó la buena noticia de la decisión del Consejo a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia y otras iglesias en las cuales había ministrado. Pero los judaizantes le siguieron los talones y comenzaron en Antioquía, donde incluso influenciaron a Pedro en su causa, y eso lo vamos a ver la semana que viene, en esos próximos versículos de Gálatas 2. No hay duda que los judaizantes fueron a las iglesias de Galacia para sembrar su semilla de discordia. Y por esta razón es que Pablo tuvo que escribir la carta que estamos estudiando, la carta a los Gálatas. Puede haber sido escrita, esta carta puede haber sido escrita desde Antioquía, poco después del Concilio de Jerusalén. Algunos estudiosos dicen que fue más tarde y dicen que Pablo la escribió desde Éfeso, de Corinto. Y aunque estos detalles históricos son importantes, eh, no son vitales para la comprensión de la letra de la carta en sí. Basta decir que esta es probablemente la primera carta de Pablo y en ella encontramos todas las doctrinas importantes sobre las que Pablo creyó, predicó y escribió en su ministerio posterior. Y cierra el telón del concilio, ¿no? Eh, eh, pero, pero subirá nuevamente otro. Una vez más, el luchador de la libertad del Evangelio, de Dios, va a tener que defender la verdad del Evangelio y esta vez va a ser ante uno de los mismos apóstoles. Y eso lo vamos a ver la semana que viene en los próximos versículos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Número uno, y quiero enfatizar varios puntos importantes antes de terminar. Unidad. La unidad de la iglesia detrás de un mismo evangelio. O sea, Cristo, el poder de Cristo, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz y la pureza del evangelio están por encima de a veces detalles y tonterías de que si no me gustó como este cantó, o no me gustó como estaba decorado esto, o no me gustó el programa. El evangelio de Cristo está por encima de todas esas cosas. Sobre todas las cosas, unidad de la iglesia. Y Pablo, una de las cosas que buscaba era afirmar su mensaje con los apóstoles para salir todos juntos con un solo mensaje, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo que está por encima de todas las cosas. Y número dos, la palabra es clara. A veces le queremos añadir cosas, requisitos, o para pretender poner, ¿verdad? Como si fueran nuevos requisitos para ser miembro de una iglesia. No, el evangelio es claro. Una vez tú te arrepientes y aceptas a Cristo como tu Salvador, ya tú eres parte de la familia de Cristo. Y lo mismo pasó, ¿verdad? Con Pablo y Bernabé, porque Pablo se convirtió y Bernabé lo trajo de la mano a la iglesia. Y fue bautizado y fue parte de la iglesia. Y había gente que lo miraba de lejos porque decía, wow, este es el que persigue a la iglesia. No, hubo una transformación en esa vida. Y él es parte de la iglesia. Y no podemos añadirle carga a estas personas que se convierten y vienen nuevas al evangelio, sino que el evangelio en Cristo es libertad no debemos imponerle yugos. Yo creo que esta carta de Gálatas es espectacular y pone en sintonía los deberes de la iglesia, pone en sintonía cómo debemos pensar, cómo debemos alinearnos y que el centro de todo nuestro mensaje es Jesucristo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que tu palabra no retorna atrás vacía, Señor. Te pido que tú sigas trabajando sobre tu iglesia, Señor. Que pongas, que nos mantengas enfocados en tu mensaje. Que nos mantengas enfocados en lo que es importante. Que nos mantengas enfocados en llevar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Tu palabra es libertad. Tu palabra es libertad. El sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz trajo libertad a nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos salvos por medio del sacrificio que tú hiciste en la cruz y tú resucitaste, Señor, para abogar por nosotros y nos diste libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Pablo y el ministerio que le diste para él los gentiles. Por causa de ese ministerio, hoy nosotros, los que no somos, no nacimos de la nacionalidad judía, podemos proceder a conocer el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que tú sigas trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, antes de irnos, quiero compartir algunos anuncios. Eh, les recuerdo a las mujeres de la iglesia que este viernes tenemos una actividad. Déjame un segundito por aquí. Voy a buscar la promoción. Que la tengo por aquí. Refrigerio espiritual. El Ministerio de las Mujeres de la Alianza de Camuy tiene esta actividad este próximo viernes a las 7 de la noche. Van a estar reunidas a través de la plataforma de Zoom y es importante, ¿verdad?, que participen. Hace algún tiempo que quizás no se habían podido reunir y van a tener esta actividad, refrigerio espiritual, el grupo de las mujeres. Este domingo continuamos con la serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. Así que ha sido, ¿verdad?, bien de gran bendición para la iglesia y para nosotros el poder estudiar a profundidad el libro de los Hechos, y vamos a continuar haciéndolo este próximo domingo. Nuestros jóvenes se van a estar reuniendo este viernes también a través de la plataforma de Zoom, también como lo han hecho anteriormente la Sociedad de Jóvenes CSI. Quiero también compartir eh, algunos anuncios adicionales donde les recuerdo, estamos contentos porque nuestro hermano Tito Torres, Luis Torres, ¿verdad?, el esposo de nuestra hermana Tania, ya está en Puerto Rico. Antes del culto, yo sé que él estaba por llegar, ¿verdad?, pero quise confirmar y le envié un mensajito y me dice que ya está en Puerto Rico, que obviamente como estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, está pasando por este periodo de la cuarentena que tiene que hacer, ¿verdad?, como parte de los protocolos con respecto al COVID-19, pero está comiendo y durmiendo muy bien. Está de nuevo en casa. Qué bueno que lo tenemos, y de una vez le deseamos felicidades en su cumpleaños, que sé que en estos días cumplió años, y también queremos desearle felicidades a nuestra hermana Nati, la mamá de nuestro pastor Domingo. A Nati le damos un abrazo en su cumpleaños y le deseamos que la pase súper, ¿no? Que la pase tremendo, ¿no? Qué bueno. Eh, Vamos a ver si tengo por acá algunas peticiones para despedirnos. Me están llegando por acá. Gracias. Entre las peticiones solamente tengo uno, precisamente por Nati. Vamos a orar por su cumpleaños, pero también por salud. Por salud para nuestra hermana Nati. ¿Okay? Vamos entonces a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar en comunión con nuestros hermanos a través de estas plataformas. Yo te pido, mi Dios, que tú sigas hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor.
De forma especial te presento a Nati. Gracias por la vida de Nati. Señor, gracias porque por las cosas que tú haces en ella, ¿sí? Y a través de ella, Señor. Te pido por su salud, Señor. Si se siente aquejada de salud, yo te pido que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella, Señor. Tu mano no ha sido cortada, sino que en los mismos milagros que tú obrabas cuando estuviste aquí en la tierra, los sigues obrando hoy, Señor, y lo creemos. Y creemos que en el nombre de Jesús, si tiene alguna afección de salud, Señor, lo creemos que en tu nombre es sana, Señor. Igual forma te damos gracias por la vida de Tito, Señor. Gracias por haberlo traído a casa con bien, Señor. Ciertamente fue un proceso difícil estos meses allá solo en Estados Unidos, Señor, lejos de su familia. Pero qué bueno, Señor, que tú lo has traído a casa y lo has traído con salud y con bien, Señor. Lo has guardado, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Tito, Señor. Te doy gracias porque un hombre sensible a escuchar tu palabra, Señor, y yo sé que tú tienes gran propósito con él, mi Dios. Eh, Te pido por nuestro país, Señor, en estos días donde se acerca este proceso de elecciones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas sabiduría y discernimiento a nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, escoger aquellos que realmente, Señor, eh, eh, pueden echar este país hacia adelante y que por encima de las situaciones políticas, Señor, estén los valores en este pueblo, Señor, que, 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 que sea gente que pueda traer paz a nuestro pueblo, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que nos dirijas en este proceso, Señor. Ciertamente hemos reconocido, Señor, que entre las personas que están en disposición, Señor, vemos gente que quizás no tienen, no comparten los mismos valores que nosotros, Señor, y que sus agendas tienen agendas de división y agendas de promover cosas contrarias al Evangelio, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que tú dirijas a este pueblo y que sobre todas las cosas tu paz sea gobernando en este proceso, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tu reino, como tú dices en tu palabra, no es de este mundo, Señor. Y nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Rey que no falla, Rey perfecto, Rey de amor, que se sacrifica por nosotros para darnos salvación, Señor. Gracias, mi Dios, Señor. Y te pido, Señor, que tú sigas estando con nosotros. Envía ángeles que acampen alrededor de nuestras casas, Señor. Y pon palabra en nuestras bocas y el deseo de llevar tu evangelio a aquellos que no te conocen, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Dios. La honra, el honor y la gloria son todas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y la paz del Señor sea con todos ustedes y que el Señor les bendiga.